Y en un año que ha estado marcado por catástrofes naturales y cuando se cumplen ya 7 años del terremoto que afectó a gran parte del país, precisamente el día de hoy, desde el Observatorio en Gestión de Riesgos de Desastres afirman que en Chile no existe una gestión real y efectiva ante las emergencias. Por eso queremos conversar con su directora, Fabiola Barrenechea, sobre cómo se deben gestionar las crisis y por eso le damos la bienvenida. Fabiola, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, primero partimos con los incendios del año. Ahora tenemos estos aluviones que se registraron durante el fin de semana en varios sectores cordilleranos. ¿Cómo un país se puede preparar frente a un aluvión? Porque uno puede decir, se pueden preparar frente a la infraestructura para terremotos, tal vez tener mejores condiciones para aplacar los incendios, pero ¿qué pasa en el caso de los aluviones y cuando estamos viendo estas condiciones climáticas que son ya tan distintas a las que ya conocíamos? Bueno, los aluviones aquí en Santiago, la región metropolitana y sobre todo la zona central, debiese estar acostumbrados a los aluviones. No es nuevo que ocurran aluviones. El Cajón del Maipo tiene una larga historia con eventos sucesivos y que han tenido como consecuencia fallecimiento de personas, personas desaparecidas, etcétera. Entonces no es algo nuevo que nos debiese sorprender, lo mismo que los terremotos, lo mismo que los incendios forestales. ¿Cómo nos preparamos? Básicamente con todo lo que tiene que ver con planificación territorial. Aquí hay varios organismos que debiesen participar de lo que es la planificación. Primero, Cernagiomín, que es el Servicio Geológico, tiene identificadas cuáles son las zonas de riesgo de aluviones o de peligro de aluviones. Ellos no evalúan riesgo, evalúan peligro. Entonces ellos tienen identificadas cuáles son estas zonas y las autoridades competentes como los municipios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la misma ONEMI, debiesen definir zonas de prohibición de construcción en aquellos lugares donde hay riesgo de aluvión. Ahora, las zonas que fueron mayormente afectadas no fueron zonas muy pobladas, son zonas más rurales. Entonces, ahí también hay un tema de educación hacia la población en decirles en qué lugares se están ubicando. Si nos ubicamos dentro de un lecho de un río, aunque en ese río no haya corrido agua o no haya crecido su caudal durante años, no quiere decir que en algún momento de la historia ese río no va a recuperar su cauce. Y en este caso, frente a los aluviones, también hay algunas señales que pueden advertir a las autoridades para advertir a la población, porque sabíamos de este frente que iba a afectar a la zona central del país con estas temperaturas además bastante altas que podían generar absolutamente el riesgo en estas zonas. ¿Qué se saca con decretar alertas si no se toman en cuenta? Mira, la alerta preventiva más que nada sirve para decirle a la comunidad, a la población, tengan cuidado que algo puede ocurrir. Ante una alerta no se prohíbe el ingreso a ciertas zonas. No, porque es una alerta temprana. Entonces una alerta de, como le dice su nombre, es estar alerta, estar atentos a lo que podría ocurrir. Pero no es un estado de alarma. La alarma es cuando ya es inminente que el hecho va a ocurrir o que ya está ocurriendo, y ahí se pueden tomar acciones prohibitivas. Cuando es una alerta, no. Y el aluvión tampoco tiene muchas señales que permitan a las autoridades avisar con tiempo qué es lo que pueden hacer. Es un evento absolutamente rápido en su generación y en su ocurrencia. Entonces la población no tiene mucho tiempo de reaccionar. ¿Y eso qué significa entonces? Que en un cierto periodo del año la gente no podría estar en ciertas zonas que son lechos de río. Claro, nosotros como habitantes de una ciudad con una cordillera gigantesca, una precordillera, y que estamos acostumbrados lamentablemente a darle la espalda a la cordillera, nosotros debiésemos saber que toda la zona de la cordillera, la precordillera del Cajón del Maipo, es susceptible a riesgo de aluvión. Entonces, frente a una precipitación fuerte e intensa, se debe esperar que ocurran aluviones, ¿sí? Por eso te digo que esto no es algo nuevo o algo que a las autoridades les debiese extrañar. Más aún si meteorología les avisa que va a haber una precipitación fuerte, que es un núcleo frío de altura, que las características que son lluvias intensas en poco tiempo. Porque en un sistema frontal en invierno también llueve, ¿cierto? Claro, pero esa cantidad, la temperatura es distinta y esa cantidad de precipitación cae en un mayor rango de tiempo. Aquí cayó en muy poco tiempo, 10 milímetros, 20 milímetros que cayeron. Entonces eso hace que el suelo no tenga la capacidad de absorber el agua y todo el material que se encuentra suelto escurre, ¿cierto? Entonces ahora, no se puede prevenir mucho. Pero claro, la acción de la autoridad puede estar en la educación a la población. En la educación a la población y en advertir. O sea, si a mí me van a avisar de que va a llover, va a haber un núcleo frío de altura y que va a llover en cierta época del año, o sea, en cierto día, ¿cierto? Tanta cantidad de milímetros y con unas características bien definidas, mi deber es informar a la población y decirles, ¿sabe? Va a llover, restringamos un poco el acceso, no les puedo prohibir, pero sí ponerle en alerta. O sea, usted va a subir bajo su responsabilidad. Estamos diciendo que hay un peligro de aluvión, un riesgo de aluvión. Puede que ocurra. Si usted sube, es bajo su responsabilidad. ¿Cuál es que estén advertidos.
¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes frente a esta emergencia que se produjo durante este fin de semana? ¿Qué es lo que se podría haber hecho mejor? Más que nada el traspaso de la información a la comunidad. O sea, el haberlo advertido con tiempo, porque en las redes sociales, o sea, en Facebook a mí me parecía que iba a llover el sábado en Santiago y en Valparaíso. Entonces, haber hecho algún tipo de campaña, algún tipo de información, decirles se recomienda no acceder a los lugares cordilleranos o en riberas de ríos porque va a haber una precipitación que no es usual, por lo tanto el riesgo de aluvión aumenta. Y por otro lado, Aguas Andinas, que son los que manejan el tema del agua potable, debiesen haber tenido también algún sistema de aviso o de prevenir un poco a la comunidad también que puede que se corte el agua porque están estos tipos de eventos y no avisar a las 12 de la noche cuando ya nadie tiene una capacidad de reacción para soportar un corte de 24 horas al otro día. Desde la empresa dijeron que esto se debía a una situación extraordinaria de unas características inusuales. ¿Es una respuesta que usted lo satisfaga, conociendo más bien técnicamente las características que tuvo este fenómeno y las características que debería tener una central de agua potable que trabaja, digamos, en este escenario? A mí la verdad me llama la atención que hayan dicho eso porque el año pasado ocurrió el mismo evento extraordinario poco usual. El año pasado, en esta misma fecha, también hubo una aluvión en el Cajón del Maipo, también se cortó el agua a todo Santiago por las mismas causas, entonces ya no es un evento poco usual. Ya es una cosa que está ocurriendo, ahora con el tema del cambio climático va a ser cada vez más frecuente, entonces no pueden responder, nosotros no estamos preparados para esto porque esto no debiese haber ocurrido. Los fenómenos naturales ocurren y uno tiene que estar preparado. Si yo tengo mi fuente de abastecimiento de agua en la cordillera, donde sé que es una zona de riesgo de aluvión, tengo que tener las medidas de resguardo necesarias para evitar, no para evitar, sino para poder seguir dando continuidad al servicio que yo presto, sobre todo si es un servicio básico. Durante la última emergencia que también se vivió en la región metropolitana, hubo un compromiso de crear pozos de acumulación de agua. Sin embargo, esa inversión no se ha hecho. ¿Cómo puede, en el fondo, cobrarse la palabra o forzar a la empresa a efectivamente adoptar un compromiso que ellos mismos asumieron? Es que ahí es difícil, porque Chile no tiene una institucionalidad que permita fiscalizar todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, la gestión preventiva, la gestión de emergencia. Entonces, mientras no haya una ley que le permita a una institución, que en este caso debiese ser la ONEMI, ¿cierto?, fiscalizar estos instrumentos de prevención, quedan como en palabras. Ellos dicen, sí, nosotros lo vamos a hacer, vamos a ver, vamos a tomar medidas, acciones, pero ¿quién los fiscaliza? O sea, ¿quién los puede controlar? Son privados. Entonces... Y dentro de la institucionalidad vigente, ¿cuál es la sanción que se podría aplicar a Aguas Andinas cuando, claro, hay daños que son bastante irreparables, hay daños económicos además? ¿Qué es lo que la empresa debiera asumir en este caso? O sea, la empresa debiese asumir la suspensión del servicio. Yo estoy pagando para que a mí me den un servicio. Entonces, si ese servicio no tiene continuidad, eso debiese tener alguna sanción. Ahora, ¿quién es el que sanciona eso? La Superintendencia de Servicios Sanitarios, no tengo bien claro porque no está definida esta institucionalidad, que es el que fiscaliza. Entonces, mientras eso no esté definido, nunca se va a poder sancionar de manera correcta. Ahora, frente a todo lo que hemos vivido desde el inicio de año partimos con los incendios que tuvieron características únicas para Chile. La presidenta hoy día, al volver de sus vacaciones, decía la naturaleza se ha ensañado con Chile, pero sabemos más que la naturaleza tiene ciertas características que hacen que esto ocurra. ¿Cuál es tu visión? No, la naturaleza no se ha ensañado con Chile. De partida, los incendios forestales no son naturales. No es un fenómeno natural. Es algo que el hombre o el ser humano enciende fuego y se crea un incendio forestal. Entonces, ahí yo creo que la presidenta tiene un poco de desconocimiento. Eso no es correcto. Y no es que se haya ensañado. Nosotros hemos sido los soberbios en tratar de ocupar un territorio sin tener un manejo real de cómo es la geografía del lugar que estamos ocupando. Como te decía recién, nosotros le damos la espalda a la cordillera. Mientras más cerca del mar estemos, es mejor, siendo que somos un país altamente sísmico y con unos tsunamis históricos que han destruido bastantes ciudades. El tema de los incendios forestales, todos los años Chile se quema, no solo este año. Este año obviamente fue un poco mayor, ahí yo tengo mi opinión personal, que yo creo que ya no pasaron de ser solo incendios forestales, sino que hubo otro tipo de acción. Entonces no es que la naturaleza se ensañe, nosotros hemos sido los poco humildes en asumir un territorio y planificar en función de las realidades de ese territorio. Si yo construyo viviendas en la zona de Valparaíso, en los cerros, donde tengo lleno de bosque, ¿cierto? Y mis viviendas son de material ligero, en zonas donde no van a poder acceder los carrobomba, ¿cierto? Es lógico que apenas haya un incendio forestal, me va a consumir la mayoría de las viviendas. Ahora,
El incendio que hubo el año 2014, donde se quemaron 2.900 viviendas y que volvieron a dar bonos para construir en el mismo lugar sin tomar ningún tipo de medida de mitigación, eso también da cuenta de la responsabilidad nuestra. Entonces no es que la naturaleza se ensañe con nosotros, es la mala gestión nuestra. Ricardo Toro, el director de la ONEMI, durante el día dijo que esta es una realidad que ha ido cambiando y que claramente también era una realidad que había que cambiar la institucionalidad. ¿Qué es lo que se debería pedir a partir de ahora? Sabemos que también es una prioridad dentro de las prioridades legislativas cambiar las atribuciones de la ONEMI. ¿Qué es lo que debiera tener bajo su cargo y su responsabilidad la ONEMI en estas situaciones? La ONEMI debiese tener bajo su responsabilidad el poder de fiscalizar, de poder controlar, de poder tener toda la fase de lo que es una gestión, que es planificar, dirigir, controlar y fiscalizar. Mientras no pueda hacer eso, es difícil la labor, porque la ley, como estaba anteriormente y como sigue ahora en realidad, le da un poco más de poder en el tema de la coordinación y de la organización del sistema de protección civil. Reconoce un sistema de protección civil, pero tampoco le da un poder, no sé cómo decirlo, como real o tajante de poder fiscalizar y establecer sanciones al no cumplimiento, por ejemplo, de la realización de los planes de emergencia. Y las emergencias, en ese caso, claro, la responsabilidad de las emergencias quedan en manos fiscalizadoras que son muy distintas y que tal vez no se coordinan. Que en el fondo es un ente que todo el mundo habla, pero que nadie sabe realmente quién es el real responsable. En el tema de los incendios, el que dirige la emergencia es CONAF, porque tiene el conocimiento técnico para poder dirigir. Pero ¿quién fiscaliza que las empresas forestales, por ejemplo, hayan tenido sus planes de emergencia al día o sus planes de gestión de riesgo? Eso queda en materia de nadie. Fabiola, como directora del Observatorio en Gestión de Riesgos de Desastres, con el cambio climático, tal vez la sequía, el calentamiento global, ¿es una realidad ya que hay un aumento en los riesgos? Sí, hay estudios que demuestran, Naciones Unidas ha hecho varios estudios donde dice que los eventos de origen hidrometeorológico, que son ya sean precipitaciones, sequía, etcétera, están aumentando y van a seguir aumentando producto del cambio climático. Entonces nosotros, con las características que tenemos, no podemos hacer vista ciega de la realidad en que sí vamos a seguir teniendo estos periodos, estas olas de calor que estamos teniendo ahora, ¿cierto?, que causaron que fueran incontrolables los incendios y que generaron estas precipitaciones ahora en verano, que no son usuales tampoco, van a ser cada vez más recurrentes. Entonces, a mí me sorprende y como observatorio nos sorprende de verdad que todavía no exista en el país una institucionalidad que permita trabajar de manera seria todo este tipo de eventos. No hay una gobernabilidad y una gobernanza que permita manejar este tipo a nivel de Estado en todas las instituciones del país. Fabiola Barrenechea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, en este día en que, claro, estamos lamentando una nueva tragedia, esta vez por los aluviones. Muchas gracias. ¿De qué?